por este informe de lo que ocurre en la Comisión Permanente, en la que efectivamente el conflicto que se ha suscitado es porque hay integrantes que entienden su rol allí de una manera y otros que lo entienden de una manera distinta. La mayoría de ellos entienden que está ahí porque siguen siendo congresistas, no aceptan la disolución y están en la Comisión Permanente como estuvieron antes en la Comisión Permanente, mientras que quienes se han retirado entienden que están solamente en el rol que les prescribe la Constitución ante una disolución legítima del Congreso. Ese es el conflicto que estamos viendo. Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? ¿Te parece a ti que está poco definido el rol de lo que tiene que hacer la Comisión Permanente en el entendido de una disolución constitucional? Bueno, esto parte del hecho que estamos delante, a su vez, de una situación nueva, inédita en la historia del Perú. Nunca se ha disuelto constitucionalmente, digamos, el Parlamento. Y por lo tanto nunca ha funcionado una comisión permanente en las condiciones que señala la Constitución luego de una disolución del Parlamento. Y se plantean cuestiones que no se habían anticipado. Claro, en esta y en otras situaciones. Sí, claro. Acá hemos conversado también lo siguiente. Nosotros, al igual que toda América, de Estados Unidos hasta Argentina, contenemos un sistema presidencial. Sin embargo, el Perú es el único país que ha incrustado en su sistema político mecanismos parlamentarios. Desde interpelación, censura, hasta tener primer ministro, gabinete, disolución del Congreso. Todo esto no lo encuentras junto en ningún país. Y entonces, no es que al incrustarlo produces un sistema parlamentario, produces un híbrido que tiene problemas, porque estás ajustando determinados pernos a tuercas que no corresponden. Y muchas veces lo que haces es querer forzar y nunca lo vas a lograr. Esto ha sido una observación y crítica en general al sistema. Ahora lo estamos padeciendo, porque tenemos zonas grises, tenemos, pareciera, falta de regulación. Claro, visto en un sistema general, tú dices, si ya hay mecanismos del Congreso de control político, en el otro lado tú tienes mecanismos para equilibrar eso. Uno de ellos es la cuestión de confianza. Lo que ocurre es que acá estamos delante de un conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento desde el 28 de julio del 2016. No se inicia, no hay que engañarse, con la cuestión de confianza. Y se inicia claramente porque la distribución del poder era por un partido en el Ejecutivo y por una mayoría absoluta de un solo partido, hecho inédito también en la historia del Perú. Mayoría absoluta, claro. No coalición, mayoría absoluta, que además obra en función del ejercicio de ese poder. El poder está dado por los votos, y el poder, lo hemos dicho acá tantas veces, se ejerce. El poder no se ahorra, el poder no se suspende, el poder no se guarda para mayo, el poder se ejerce. ¿Cómo se ha ejercido? En confrontación con el Ejecutivo. Un Ejecutivo débil que tenía 18 parlamentarios que ya hemos visto cómo ha terminado. Y además, efectivamente se ganó una elección en contra de esa mayoría, con apenas una cantidad de votos disminuida. Hago mirada hacia atrás, porque este no es el inicio. Este es el capítulo final de una temporada catastrófica para la política final, ¿no? Digo, de la primera temporada. De la primera temporada, en todo caso. Veremos la segunda temporada, después no sabemos cuántos tiene. Claro. Pero digo, este es el capítulo final donde los niveles de encuentro han llegado al nivel máximo, en donde ya es efectivamente el jaque mate, ¿no? El Congreso no quería a este presidente no quería al Congreso. Entonces, creer que además, a partir de invocaciones sobre diálogo, etcétera, en adelante, los próximos 2 años, van a cambiar las cosas como por obra de arte o por simplemente voluntarismo, es poco creíble. No existía ningún indicio que eso podía ocurrir. Entonces, en la debilidad y situación de un presidente, las cuestiones de confianza se constituyen en armas únicas. Las tenía que ejecutar, de lo contrario, iba a ser él mismo descabezado.
Entonces, efectivamente, pareciera que el gobierno no tenía norte, porque primero dice adelanto elecciones, luego termina con el Tribunal Constitucional. No es que no le importa, sino lo que digo es, tenía que hacer uso de. Finalmente, el Parlamento, ¿qué hizo? Quiso eludir el tema de la cuestión de confianza, a todas luces. ¿De qué se sirve? Interpretaciones formales, trata de impedir el acceso del solar, por otro lado el mismo gobierno hace lo propio. Ya estamos en un momento en donde casi todo vale. Y acá es una cuestión política, que se va a resolver en términos jurídicos, no creo. Pero la discusión jurídica de si la denegación fáctica de la confianza es constitucional o no, creo que no es baladí. No, no es baladí, pero tampoco advierte una sola interpretación. Acá en este programa y varios del canal se han presentado constitucionalistas, 5 para decir A y 5 para decir Z. Por lo tanto, estamos delante de las... ¿5 ves tú? No, sí, por supuesto. 5-2 diría, más o menos. Bueno, o sea, tratando de es un hacer tema de la promoción. producción en todo caso. Pero lo que voy a escuchado. Pero en todo caso, no hay unidad, ¿es cierto? No hay unidad en la interpretación. No, lo que quiero decir es que no estamos delante de las Sagradas Escrituras. Acá hay interpretaciones. Y no se toma... dije cantidad, porque si se trata de calidad, depende del color de cristal con que se mire. Lo que quiero decir es que, efectivamente, se dice que debe ser de manera expresa, pero también es cierto los hechos de la realidad, y el derecho admite eso. Si es que yo voy y te solicito una cuestión de confianza y digo que lo mío es prioritario, y tú utilizas cualquier recurso para evadir eso, y en la práctica, en realidad, estás haciendo y vaciando aquello que yo te estoy pidiendo, efectivamente hay una negativa. Que no se proceda tal cual sería una suerte de una lectura literal de la Constitución, como están haciendo. Ven el artículo y, por favor, las formas como se resuelven son formas también políticas de una mirada de interpretación total del conjunto. Ahora que mencionas esto de la interpretación, y estás haciendo tú mismo una interpretación precisamente, el Jurado Nacional de Elecciones, al emitir este documento diciendo que bueno, van a empezar a correr los plazos, que ya le pide el RENIEC, ¿no es cierto?, para que haga lo del padrón electoral, que se cierre, qué sé yo, ¿está haciendo también su propia interpretación de la decisión presidencial? Acá viene un tema muy interesante en relación a lo que tú acabas de decir. Acá estamos una pugna por el poder, que se resuelve o se intenta resolver en varios niveles. Uno, estrictamente, digamos, legal, que puede llegar al Tribunal Constitucional, ¿no?, a partir justamente de este conflicto de competencias, que también hay un problema, porque eso lo debe llevar adelante el Pleno del Congreso, no una comisión permanente. Pero digamos que llegue. Eso lo va a resolver o lo debe resolver. Ahora, no en poco tiempo, lo va a resolver en varias semanas o 3 meses. A nivel, ¿saben qué? La pugna por conquistar la opinión pública y la nacional se inclina ciertamente por el gobierno. Y a nivel internacional ha tenido cierto éxito la oposición, porque los medios de comunicación decían, oye, en el Perú hay 2 presidentes, etcétera, pero va a ser muy difícil que a nivel internacional organismos internacionales y países, gobiernos de países, desconozcan el gobierno de Vizcarra o simplemente pongan en duda su legitimidad, como ocurre con el caso de Venezuela. Pero el tercer punto, que es donde justamente Verónica señala, es lo siguiente: ¿quién tiene el poder? Uno. ¿Y a quién legitimas ese poder a partir de reconocer la autoridad? Entonces, las Fuerzas Armadas lo han hecho. Los organismos electorales también. Desde ese momento reconocen que existe una autoridad y por lo tanto legitiman sus actos a partir de los propios. ¿Y podía haber dicho el Jurado Nacional de Elecciones nada? ¿O poder haber dicho nada, hasta que no nada, se solucione, nada, no. hasta que no se solucione el tema, nosotros no procedemos? ¿Pudo haber hecho ese Jurado Nacional de Elecciones? Mira, estamos en el mundo de la especulación. Sí, claro. Estamos en el mundo de la especulación. Creo que no podía, digamos, yo creo que no. Mi especulación es que no podría haber dicho, pero no, entonces, señor presidente, no vamos a convocar elecciones. Entonces, sino que es más un tema administrativo, digamos. pero entonces, por ejemplo, le dicen, si es que el Congreso no reconoce al presidente de la República, como estamos viendo a cada momento, porque dice, no es un presidente, no le reconoce, le decimos Vizcarra, no señor presidente. Entonces luego dicen,
Si ha renunciado Mercedes Arauz, muchos le dicen, señor Pedro Lechea, convoca elecciones. Bueno, que lo convoque, a ver quién le va a hacer caso. Es que ese es el otro tema. El ejercicio del poder está investido de una doble naturaleza, legal y legítima. Legal y legítima. Cuidado con eso. Lo que ahora está en duda es la competencia legal, pero legítimo se está inclinando casi a cada momento a favor del gobierno. Sí. Porque en este momento la comisión permanente, claro, dicen, no me dejan sesionar. Sí, pues, porque quienes tienen justamente las facultades, las funciones, y que caerían además en desobediencia, son distintas instancias que también se cuidan. Y cuidado que estos se van a empapelar de uno y otro lado. De todas maneras. De uno y otro lado. Sí. Los jueces, a final de cuentas, ¿por qué sentido se van a orientar? Porque se van a acusar y en parte se está cuidando el Congreso. En algún momento dice Pedro Laechea, y seguramente también asesorado, lógicamente, porque en fin, una vez que te empapelan, ahora no parece nada. Pasa el tiempo con la lentitud del Poder Judicial y han pasado el tiempo y los sucesos han terminado, te tienes que enfrentar solo, a una maquinaria que te puede triturar y tienes un montón de procesos. Claro. Entonces, depende de ahí hay quién que salga en el cuidar 21, mucho. ¿no? Claro, porque todo el mundo se puede acusar de todo, pero Sí. a la hora de la verdad, la situación se puede ver muy complicada. Una pregunta, ¿cómo se tramita la renuncia de Mercedes Arauz? ¿Ante quién? Porque es ante el Congreso. Pero es que nuevamente- ¿Puede renunciar? Pero es que nuevamente... O está secuestrada en la nuevamente, vicepresidencia de la República. desde el lado del Congreso, Sí. esto es válida. Desde el lado del gobierno... No es válida porque no inválida tiene a quién no- renunciar. No, porque no existe Congreso. El Congreso está disuelto. Lo que existe es una comisión Entonces, la permanente señora no puede con una renunciar, función acotada. Pero además mira la contradicción. En la conferencia de prensa le dice Pedro Laechea, señor Vizcarra, usted debe renunciar. Pero se supone que va a renunciar si para ellos está Claro. suspendido. Sí, ¿Cómo pero- le puedes pedir algo sí, pero- que en principio entre en contradicción de lo No, que tú hay de muchas manera contradicciones coherente... a cada momento. También el señor Ceballos, bueno, ya tenemos tiempo, dijo una Claro, cosa en la saludó noche. la renuncia y de en la Ceballos, mañana claro, dijo, ya no. dijo ya, Pero sí, ¿qué- la ex renuncia. Sí, no, todo es un caos, sin duda, Totalmente, porque esto es algo totalmente. atípico, es algo Así es, además muy así fuerte. es. No, o sea, Mercedes Arauz no puede renunciar, o sea, está secuestrada en la segunda vicepresidencia. Ese No es un puede, punto, porque ese es un ella punto no quiere. sumamente interesante. pero Porque ¿sabes en por los qué? hechos, perdón, Sí. ya que estamos en eso de Ah. moda en los últimos días, en los hechos no está ejerciendo la segunda vicepresidencia, porque el señor Martín Vizcarra no va a salir del país y Seguramente. le va a encargar, ¿no? Lo que significa que en los hechos no es la segunda Aquí vicepresidenta. es claramente es opositora. La han Es una renunciado cuestión- fácticamente. Sí, Pero, bueno, pero además, sí. ¿sabes Sí. que lo otro muy importante que entra en Sí, contradicción? por favor. El señor Pedro Laechea dice, usted renuncia y nosotros renunciamos. Los parlamentarios no pueden renunciar. Así es. No, No pueden pueden, no, renunciar. claro. Este Así es un eso no mínimo de existe. No. conocimiento justamente del cargo y de sus funciones. Muy bien. Nos veremos Gracias. pronto para las elecciones. ¿Cómo no? Fernando Ah. Testa. No falta ahí, hay varias cosas que de verdad discutir. No, hay tantas cosas Hay- que hay muchas que cosas que de esclarecer verdad todavía. sobre Te elecciones hay que discutir. comprometemos Muy bien. Sí, sí, cómo para la no, próxima cómo no, semana, por cómo no. favor. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra...